Recibí la foto de la casa con un letrero de «vendido» mientras estaba en el turno nocturno del hospital. La sangre se me fue a los pies y tuve que sentarme en el pasillo. Era la casa de mi abuela, la que me prometió desde que era niña. Me temblaban tanto las manos que no podía escribir. La vecina me mandó un audio diciendo que ya habían entrado a vaciar los muebles. Yo no entendía nada, porque la herencia estaba a mi nombre, al menos eso creí. Lo primero que pensé fue en mi tía Gloria, porque ella siempre estuvo al pendiente de los papeles de la abuela. Ella me decía que no me preocupara, que todo estaba en orden. Ahora veo que me lo dijo con una sonrisa que debía haber interpretado como una advertencia. En ese momento sentí una mezcla de rabia y estupidez. ¿Cómo pude confiar tanto en alguien que solo esperaba el momento para hacerme a un lado? Todavía no sabía ni la mitad de lo que había hecho a mis espaldas. La abuela siempre decía que la casa era para la nieta que nunca la abandonó, y esa era yo. Mientras mi tío y mi prima se peleaban por sus cosas, yo le llevaba el pan dulce cada domingo. Le arreglaba el jardín y le escuchaba las mismas historias una y otra vez. Por eso cuando murió hace 8 meses, yo sentí que era justo heredar la casa. Pero nunca imaginé que la justicia dependía de un documento que alguien podía esconder. Y que esa persona era de mi propia sangre. Me llamo Remedios, y soy enfermera en el Hospital General de Puebla desde hace 9 años. Mi vida es rutinaria, pero nunca me quejo, porque la salud de mis pacientes me hace sentir útil. Crecí en el barrio de San Francisco, en una casa de 2 pisos con azulejos azules y un patio lleno de bugambilias. Esa casa siempre fue el centro de la familia, y mi abuela Elena era el pegamento que nos mantenía unidos. Cuando ella enfermó, fui la única que se mudó temporalmente a su cuarto de visita para cuidarla. Mi tía Gloria vivía a 2 calles, pero siempre estaba muy ocupada con su negocio de cosméticos. La abuela tuvo 3 hijos, mi mamá, mi tío Jorge y mi tía Gloria, pero mi mamá falleció en un accidente cuando yo tenía 15 años. Desde entonces, la abuela me tomó bajo su protección, como si quisiera compensar la ausencia. Ella siempre repetía que la casa sería mía porque era la única que la visitaba sin pedirle dinero prestado. Mi tío Jorge nunca se aparecía, estaba en el norte trabajando y apenas llamaba. Mi tía Gloria era diferente, aparecía cada cumpleaños, cada Navidad, y siempre con un regalo bonito. Yo la admiraba mucho, porque se vestía impecable y hablaba con seguridad, como si todo lo supiera. Hace un año, cuando la abuela empezó a perder la memoria, las cosas se pusieron tensas. Un día llegó con un abogado que ella misma contrató, un señor de traje gris que apenas me saludó. La abuela firmó un documento que yo no leí completo porque mi tía Gloria me dijo que era solo un seguro médico. Recuerdo que ella me tocó el hombro y me dijo, «Tú confía en mí, sobrina, esto es para proteger lo tuyo». Yo asentí, cansada después de un turno de 12 horas, y le di un beso de agradecimiento. Ese fue el primer error que cometí, el más grande. La casa estaba valuada en casi $1.000.000, según un avalúo que encontré después. Era nuestra herencia, el patrimonio que la abuela construyó con su puesto de antojitos en el mercado. Ella empezó vendiendo tlacoyos y terminó con un localcito que todavía extraño. La abuela siempre decía que una mujer debía tener su propio techo para no depender de nadie. Por eso yo sentía que esa casa era más que ladrillos, era mi libertad futura. Mi tía Gloria nunca vivió allí, pero siempre opinaba sobre las reparaciones que había que hacer. Después del funeral, la casa se quedó sola porque yo regresé a mi departamento rentado cerca del hospital. Mi tía Gloria se ofreció a guardar las llaves, para que nadie se metiera, y yo acepté sin desconfiar. Ella me llamaba cada semana para decirme que todo estaba en orden, que los impuestos estaban al día. Incluso me mandaba fotos de la fachada limpia, como prueba de que ella la cuidaba. Yo estaba tan agradecida que le compré un perfume caro para su cumpleaños. Nunca sospeché que mientras me mandaba esas fotos, ya estaba tramitando algo muy distinto. Una noche de martes, después de un turno particularmente agotador, revisé mi teléfono y vi el mensaje de la vecina, la señora Lupita. Era un audio de 3 minutos que al principio no quería escuchar porque temía malas noticias del hospital. Cuando por fin lo reproduje, su voz temblorosa me dijo que habían entrado 2 camionetas y estaban sacando los muebles.
Sentí un escalofrío y marqué inmediatamente a mi tía Gloria, pero el teléfono sonó y sonó hasta que entró el buzón. Esa misma noche fui corriendo a la casa y encontré la reja cerrada con un candado nuevo que yo no reconocí. A través de la ventana vi el comedor vacío, sin la mesa de cedro donde la abuela servía el mole en Navidad. Toqué a la puerta de la vecina y ella me confirmó que todo había sido supervisado por mi tía. La señora Lupita me ofreció un café y me dijo que no me quería alarmar, pero que algo raro pasaba. Ella había escuchado a mi tía Gloria hablar por teléfono en la banqueta, mencionando algo sobre un notario y una firma. Se me hundió el pecho porque recordé el documento que firmé sin leer un año atrás. Esa noche no dormí, di vueltas en la cama imaginando lo peor, pero sin atreverme a creerlo. A las 6 de la mañana ya estaba en el registro público de la propiedad esperando que abrieran. Nunca olvidaré la expresión de la empleada cuando le pedí un historial de la casa de mi abuela. Me miró con lástima y me dijo que la propiedad había cambiado de dueño hacía 2 meses. El nombre en el registro era el de una persona que yo no conocía, un tal Ramón Ortega, pero la dirección era la de mi tía Gloria. Ahí entendí que mi tía no solo me había quitado la casa, sino que la había vendido a un prestanombres. Fui a su casa temblando de coraje, pero cuando llegué, ella estaba muy tranquila arreglando unas macetas. Me recibió con una sonrisa y me dijo: «Ay, Remedios, qué milagro, siéntate, ¿quieres un té?». Pronunció mi nombre con una dulzura que ahora me parecía repugnante. Apenas podía articular palabra, tenía la garganta cerrada y el estómago revuelto. Le dije que ya sabía lo del cambio de dueño y ella soltó una risita seca que jamás olvidaré. Ella dejó la regadera en el suelo y me miró directo a los ojos, sin pestañear. Me dijo: «Mira, sobrina, yo lo hice por el bien de la familia, porque tú no estás preparada para manejar una propiedad así». Sentí como si me cacheteara con cada palabra. Le pregunté que con qué derecho, y ella contestó que la abuela había cambiado el testamento antes de morir. Yo le grité que eso era imposible, que la abuela me lo prometió 1000 veces, pero no alcancé a terminar porque me cortó con un gesto de la mano, como si yo fuera una niña caprichosa. Me enseñó una copia del testamento donde aparecía su firma como albacea universal, y mi nombre ni siquiera estaba mencionado. Era un documento que olía a nuevo, con un notario que yo no conocía. Ella me explicó con una calma aterradora que la casa estaba en un fideicomiso a su nombre para protegerla. Yo le repliqué que eso era un robo, y ella se ofendió, se llevó la mano al pecho como si yo la hubiera herido. Me dijo que si seguía armando escándalo, me iba a arrepentir, porque ella tenía contactos. En ese momento supe que no era la tía cariñosa que me llevaba a comprar zapatos de niña. Era una mujer que me veía como un obstáculo entre ella y 1.000.000 de pesos. Salí de su casa llorando, caminé sin rumbo por la avenida Juárez hasta que se me acabaron las lágrimas. Me sentía la persona más estúpida del mundo, la más ingenua, la más sola. Llamé a mi amiga Ale, que trabaja en un despacho jurídico, y le conté todo entre hipos. Ella me dijo que era un caso complicado, pero que si había dolo, se podía pelear. Sin embargo, también advirtió que los juicios de herencia eran carísimos y duraban años. Esa noche soñé con la abuela, con su voz cansada pidiéndome que no la abandonara. Desperté con el pecho oprimido y la certeza de que esto apenas empezaba. Y todavía no sabía que mi tía Gloria me había tendido una trampa aún más cruel. A la mañana siguiente fui al hospital sintiendo que el uniforme me pesaba el doble. No podía concentrarme en las recetas ni en los signos vitales de mis pacientes. Mi compañera de piso, Berta, notó mi cara descompuesta y me llevó aparte para preguntarme qué pasaba. Le resumí todo en voz baja mientras ella me escuchaba con los ojos muy abiertos. Me dijo que tenía que buscar a un abogado urgente antes de que vendieran la casa otra vez. Pero yo no tenía dinero ni siquiera para una consulta, y eso me hundió más. Me sentía como un animal acorralado, sin salida, y la impotencia me quemaba el pecho. Esa tarde mi tía Gloria mandó un mensaje al grupo de la familia, uno que me dejó helada. Escribió que yo me había querido aprovechar de la abuela, y que por eso ella tuvo que intervenir. Dijo que la casa se vendió para pagar deudas que la abuela tenía con ella, y que yo nunca quise reconocerlo. Mi prima Caro le respondió con un «qué triste», pensé que Remedios era diferente, y eso me dolió más que cualquier grito. De pronto,
Toda la familia me veía como la villana y yo no podía defenderme sin parecer loca. Llamé a mi prima para explicarle, pero ella colgó después de 2 timbrazos, y ahí supe que la guerra ya estaba perdida. Pasé una semana sin dormir bien, con jaquecas que no se me quitaban ni con medicamento. Un paciente del hospital, don Vicente, me vio llorando en la capilla y se sentó a mi lado. Él no me preguntó nada, solo me contó que él había vivido algo parecido con su hija, y que la justicia tarda pero llega. Eso me dio un poco de esperanza, aunque también me hizo pensar en lo sola que estaba. Le conté a Ale lo del mensaje, y ella me juró que me ayudaría a buscar un abogado que cobrara después de ganar. Pero cada día que pasaba, sentía que la casa se alejaba más de mí. Una noche, mientras intentaba cenar en mi departamento, recibí una llamada del número de mi tía Gloria. Me tembló la mano al contestar, pero era su esposo, el tío Raúl, y su voz sonaba incómoda. Me dijo que no estaba de acuerdo con lo que ella había hecho, pero que no podía enfrentarla porque ella lo mantenía. Me pidió que no le dijera que me había llamado, y en ese momento sentí que tenía un aliado diminuto. Pero justo cuando iba a decirle algo importante, se cortó la comunicación de golpe. Me quedé con el teléfono en la oreja, escuchando el silencio, imaginando lo peor. A los pocos días me llegó una citación de la Procuraduría, querían entrevistarme por una denuncia en mi contra. Mi tía me había acusado de amenazas, y presentó como prueba mis mensajes de WhatsApp donde le reclamé con enojo. No podía creerlo, ella estaba usando mi desesperación para construir un caso falso. El miedo se instaló en mi estómago como una piedra fría. Pensé en renunciar a todo, en olvidarme de la casa y huir a otro estado. Pero entonces recordé el olor del jazmín del patio de la abuela y supe que no podía rendirme sin pelear. Decidí buscar al notario que firmó el documento, un tal licenciado Pineda, en su oficina del centro. Me recibió con una sonrisa profesional, como quien ya ha tratado a 1000 herederos enojados. Le pedí una copia del testamento, y él se negó amablemente, diciendo que solo el albacea podía pedirla. Insistí, y él me miró con una frialdad que me erizó la piel. Entonces comprendí que ese hombre no era neutral, era parte del plan. Salí de su oficina sintiéndome como una mosca que acababa de tocar una telaraña sin verla. Entendí que la única opción era conseguir pruebas por mi cuenta, aunque fuera ilegal, no terminé la frase ni en mi cabeza, pero ya sabía lo que tenía que hacer. Una noche, armada con un destornillador y el corazón a 1000 por hora, fui a la casa de mi tía por la parte de atrás. Sabía que ella guardaba los documentos importantes en un archivero del cuarto de servicio, porque la vi hacerlo años atrás. No me sentía una delincuente, solo una hija que defendía lo suyo. Pero cuando encendí la linterna del teléfono, vi un sobre amarillo con mi nombre escrito con la letra temblorosa de la abuela. Lo abrí y encontré una carta fechada 2 días antes de su muerte. Leí la primera línea y las lágrimas me ganaron. Remedios, si estás leyendo esto, es porque tu tía logró lo que yo siempre temí. Leí la carta entera sentada en el suelo del cuarto de servicio, a la luz de la linterna, sintiendo que cada palabra me apuñalaba. La abuela confesaba que mi tía la había obligado a firmar papeles en blanco aprovechando sus momentos de confusión. Escribió que varias veces intentó avisarme, pero que Gloria le controlaba el teléfono y las visitas. Decía que el notario era compadre de Gloria y que todo estaba arreglado desde antes del funeral. Al final, con una letra cada vez más débil, me pedía perdón por no haber sido más fuerte. No pude contener el llanto, un llanto mudo que me sacudía todo el cuerpo. En ese momento oí la puerta principal abrirse y la voz de mi tía Gloria cantando una canción de Los Ángeles Negros. El pánico me paralizó por un segundo, pero después actué por instinto y escondí la carta en el bolsillo interior de mi chamarra. Apagué la linterna y me quedé completamente quieta, conteniendo la respiración, mientras sus pasos se acercaban. Nunca olvidaré el olor a perfume barato que la precedía, mezclado con el sudor de mi propio miedo. Escuché que abría la puerta del cuarto de servicio y encendía la luz. Me encontró ahí, acurrucada, y su expresión de sorpresa se transformó en una sonrisa malévola. Gloria me dijo, «Ay, sobrina, ya viniste a robar como te enseñé», y soltó una carcajada que retumbó en las paredes. Yo no respondí, solo la miré mientras apretaba la carta en mi bolsillo, sintiendo que ese papel era mi única arma. Le pregunté por qué lo había hecho,
¿por qué tanto odio contra alguien que la quería? Y su rostro se endureció. Se sentó en una silla vieja y, con una calma que me heló la sangre, empezó a hablar. Me dijo que ella siempre fue la hija favorita, la que mantuvo a la abuela los primeros años, mientras mi mamá andaba en sus cosas. Confesó que sentía que yo era una intrusa, una recordación viva de que su hermana menor se había llevado el cariño de la abuela. La oía en silencio, sin pestañear, mientras ella me contaba que había planeado todo durante meses. Me explicó cómo visitaba a la abuela cuando yo trabajaba, cómo le cambiaba los medicamentos para que estuviera más confundida. Dijo que el día de la firma, le dio un té con algo para que la abuela no supiera ni que estaba firmando. Cada palabra suya era como una aguja clavándose en mi pecho, pero yo no podía dejar de escuchar. Ella se regodeaba con los detalles, con el placer de quien se sabe impune. De pronto se levantó y me dijo, ahora dime, ¿qué vas a hacer? No tienes nada, soy la albacea y la familia me cree a mí. Yo me quedé callada un momento, sintiendo el peso de la carta contra mis costillas. Luego, sin dejar de mirarla, saqué el sobre y se lo mostré. Su cara cambió por completo, el color se le fue y sus ojos se abrieron como platos. Me dijo que eso era falso, que yo lo había inventado, pero su voz temblaba tanto que casi me dio lástima. Le leí en voz alta un fragmento donde la abuela mencionaba la vez que Gloria la dejó sin comer un día entero. Ella se abalanzó para quitármela, pero yo retrocedí rápido y ella tropezó con el archivero. Entonces entendí que lo que tenía en las manos era dinamita pura. Gloria empezó a suplicar, me ofreció dinero, me dijo que podíamos repartir la casa, que todo era un malentendido. Yo la miraba con una mezcla de asco y tristeza, pensando en todas las navidades que pasamos juntas. En ese momento, metí la mano en el otro bolsillo y saqué mi teléfono, que había estado grabando todo desde que ella entró. Se quedó muda cuando vio la pantalla con el cronómetro de la grabación corriendo. Su expresión fue la de alguien que acaba de perderlo todo, y yo sentí una cosa extraña, no era alegría, era algo más tranquilo, como cuando una herida deja de doler de golpe. Le dije que la carta no era lo único que tenía, que ahora también tenía su confesión grabada. Ella se dejó caer en la silla y empezó a llorar, no con arrepentimiento sino con desesperación. Me pidió por favor que no la destruyera, que pensara en sus nietos, en lo que diría la gente. Me acusó de ser peor que ella, de haberle tendido una trampa, y ahí fue cuando entendí que jamás reconocería su error. Guardé el teléfono y la carta, y caminé hacia la puerta sin decir nada. Justo antes de salir, ella me gritó que ese audio no serviría en un juicio porque lo obtuve ilegalmente, pero yo ya lo sabía, y también sabía que su miedo era más poderoso que cualquier juez. Esa noche no dormí, pero ya no era por miedo, sino por la adrenalina de tener pruebas. Al día siguiente, llamé al licenciado Pineda y le pedí una cita urgente con un tono que no admitía negativas. Cuando nos reunimos, puse la carta y la grabación sobre su escritorio y le dije que tenía suficiente para denunciarlo por complicidad en fraude. Él palideció y empezó a tartamudear sobre su ética profesional, pero yo no le creí ni una palabra. Le propuse un trato. Él mismo anularía la venta y yo no presentaría una queja ante el colegio de notarios. Aceptó de inmediato, y vi en sus ojos el alivio de quien se sabe acorralado. Convoqué a Gloria en casa de mi tío Raúl, que se había convertido en mi testigo silencioso. Cuando llegó, traía su bolso caro y una expresión de desconfianza que le endurecía las facciones. Le entregué una copia del acuerdo notarial y le dije que tenía dos opciones: firmar voluntariamente o ver su confesión publicada en el grupo de Facebook del barrio. Se negó con la cabeza, gritó que yo era una chantajista, y yo le recordé que ella había drogado a su propia madre. Raúl la miró con lágrimas y, por primera vez, le habló duro a su esposa, exigiéndole que dejara de destruir la familia. Ella se derrumbó y firmó con una mano temblorosa, sin pronunciar palabra. El proceso de reversión de la propiedad tomó casi 3 meses, pero al fin un día el notario me entregó las llaves nuevas. Entré a la casa sintiendo cada tabla crujir bajo mis pies, como si la abuela me hablara desde la madera. Toqué la pared del pasillo donde estaban marcadas mis estaturas de niña y me quebré en un llanto que me limpió el alma. Me reí sola porque parecía una de esas personas que se la pasan contando dramas de la vida en el camión, pero esto era mío, era real. Limpié el polvo de las ventanas,
Abrí el patio y el olor a jazmín me dio la bienvenida como un abrazo. En ese instante supe que cada lágrima había valido la pena. Gloria intentó llamarme varias veces, pero bloqueé su número sin pensarlo 2 veces. Mi prima Caro me mandó un mensaje pidiendo disculpas a medias, y yo le respondí con un simple «gracias», porque no estaba para rencores. Decidí no hacer público el audio, porque no quería convertirme en la mujer amargada que ella quería que fuera. La casa volvió a ser mía, y aunque algunos vecinos murmuraron, aprendí a caminar con la frente en alto. Dormí por primera vez en el cuarto de la abuela, y soñé que ella me sonreía, tranquila al fin. Ahora, cuando cierro los ojos, todavía siento la textura de aquella carta que me salvó la vida. Me arrepiento de haber sido tan ingenua, de no haber leído cada papel que me pusieron delante. Pero también me perdono porque era una mujer agotada, trabajando 12 horas diarias, que solo quería confiar en su familia. Aprendí que las herencias no son solo casas, son pruebas de fuego que queman las máscaras de la gente. Y tú que me escuchas, quizá pienses que yo nunca he sido de andar contando dramas de la vida a cualquiera, y tienes razón. Esta es la primera vez que lo cuento completo, y me tiembla la voz, pero necesitaba sacarlo. Hay días en que me siento en el patio y me pregunto si hice bien en no denunciar a Gloria penalmente. Tal vez debí meterla a la cárcel por lo que hizo, pero entonces me habría convertido en ella. La venganza legal me habría consumido años y el odio me habría envejecido por dentro. Elegí la paz, aunque esa paz tuviera el sabor amargo de una victoria sin aplausos. No soy una heroína, solo una mujer que recuperó su techo. Y si alguien me pregunta si valió la pena, digo que sí, pero no por la casa, sino porque me devolvió la dignidad. De vez en cuando veo a Gloria en el supermercado, y ella gira la cabeza para no encontrarme la mirada. No siento odio, solo una lástima fría, como la que se siente por un animal herido. La abuela siempre decía que la codicia es un fuego que quema a quien lo enciende, y ella se consumió. No le deseo mal, pero tampoco le deseo bien, y creo que esa indiferencia es la peor condena. La vida sigue, y yo ahora planto romero en el jardín, cocino caldo de pollo los domingos y duermo bajo el techo que siempre fue mío. Pienso en todas las mujeres que, como yo, confiaron en un familiar y terminaron sin nada. Por eso te pregunto a ti, que escuchas esto en tu pantalla, ¿se puede perdonar a alguien que te quita lo más sagrado, o hay cosas que simplemente no tienen arreglo? Yo todavía no tengo la respuesta, pero sé que cada que veo la foto de mi abuela, me recuerda que el amor verdadero es más fuerte que cualquier papel. La casa sigue en pie, con sus azulejos azules, y yo también.